La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras numerosas naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema denominado el antiguo régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía durante 71 años después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía y en algunas ocasiones las masas populares se convirtieron en la fuerza política dominante en el país. Grupos sociales. La nobleza. Era el grupo más privilegiado. Poseían gran parte de la tierra fértil. Se dividían en nobleza cortesana, ubicada en el Palacio de Versalles, la nobleza provinciana, ubicado afuera del Palacio de Versalles. No pagaban impuestos. Eran los únicos que podían hacerse a los altos cargos administrativos y militares. Estaban prohibidos de dedicarse a trabajos manuales o al comercio. De lo contrario, perdían su título. De cometer delito eran juzgados en tribunales especiales, conformados por nobles. El clero, compuesto por representantes de la iglesia, se dividían en alto y bajo clero. El alto clero conformaba los cardenales y obispos, eran los únicos que cobraban diezmo. El bajo clero, conformado por sacerdotes, se encontraban en los sectores populares. El tercer estado, llamado también estado llano, lo conformaban los burgueses, campesinos, comerciantes, etc. La burguesía era el sector intermedio entre la nobleza y el campesinado, agrupaba el 80% de la población de Francia. Se cultivaba el trigo. Causas. En términos generales, fueron varios los factores que influyeron en la revolución. Un régimen monárquico que sucumbiría ante su propia rigidez en el contexto de un mundo cambiante, el surgimiento de una clase burguesa que nació siglos atrás y que había alcanzado un gran poder en el terreno económico y que ahora empezaba a propugnar el político, el descontento de las clases populares, la expansión de las nuevas ideas liberales, la crisis económica que imperó en Francia tras las malas cosechas y los graves problemas ascendísticos causados por el apoyo militar a la independencia de Estados Unidos. Esta intervención militar se convertiría en un arma de doble filo, pues puede ganar Francia la guerra contra Gran Bretaña y resaciarse así la anterior derrota de la Guerra de los 7 años, la hacienda quedó en bancarrota y con una importante deuda externa. Los problemas fiscales de la monarquía junto al ejemplo de democracia del nuevo Estado emancipado precipitaron los acontecimientos. Desde el punto de vista político, fueron fundamentales ideas tales como las expuestas por Voltaire, Rousseau y Montesquieu, como por ejemplo los contextos de libertad política, la fraternidad y de igualdad o de rechazo a una sociedad divina, a las nuevas teorías políticas sobre la separación de poderes del Estado. Todo ello fueron rompiendo el prestigio de las instituciones del antiguo régimen y ayudaron a su desplome. Desde el punto de vista económico, la inmanejable deuda del Estado fueron exacerbada por un sistema de extrema desigualdad social y de altos impuestos que los estamentos privilegiados, nobleza y clero, no tenían obligación de pagar, pero sí oprimía al resto de la sociedad. Hubo un aumento de los gastos del Estado simultáneo a un descenso de la producción agraria de terratenientes y los campesinos, lo que produjo una grave escasez de alimentos en los meses precedentes a la revolución. Las tensiones, tanto sociales como políticas, mucho tiempo contenidas, se desataron a una gran crisis económica a consecuencia de los dos hechos puntuales señalados. La colaboración interesada de Francia con la causa de la independencia estadounidense que ocasionó un gigantesco déficit fiscal y el aumento de los precios agrícolas
En conjunto de la población mostraba un resentimiento generalizado, dirigido hacia los privilegios de la nobleza y el dominio de la vida pública, por parte de una ambiciosa clase profesional, para quien el ejemplo del proceso revolucionario estadounidense abrió los horizontes de camino político. Estados Generales. Los Estados Generales estaban formados por los representantes de cada estamento. Estos estaban separados a la hora de deliberar y tenían solo un voto por estamento. La convocatoria fue un motivo de preocupación para la oposición, por cuanto existía la creencia de que no era otra cosa que un intento por parte de la monarquía de manipular la asamblea a su antojo. La cuestión que se planteaba era importante, estaba en juego la idea de soberanía nacional, es decir, admitir que el conjunto de los diputados de los Estados Generales representaban la voluntad de la nación. El tercer impacto de los Estados Generales fue de gran tumulto político, particularmente por la determinación del sistema de votación. El Parlamento de París propuso que se mantuviera el sistema de votación que se había usado en 1614. Si bien los magistrados no estaban muy seguros acerca de cuál había sido en realidad tal sistema, sí sabía, en cambio, que en dicha asamblea había estado representados con el mismo número de miembros, la nobleza, el clero y la burguesía. Inmediatamente un grupo de liberales parisinos denominado Comité de los 30, compuesto principalmente por gente de la nobleza, comenzó a protestar y agitar, reclamando que se duplicara el número de asambleístas con derecho a voto del tercer estado. El gobierno aceptó esta propuesta, pero dejó a la asamblea la labor de determinar el derecho de voto. Este cabo suelto creó gran tumulto. El rey y su parte de la nobleza no aceptaron la situación. Los miembros del tercer estado se autoproclamaron Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una constitución. Sectores de la aristocracia confiaban en que estos estados generales pudieran servir para recuperar parte del poder perdido, pero el contexto social ya no era el mismo que en 1614. Ahora existía una élite burguesa que tenía una serie de reivindicaciones e intereses que chocarían frontalmente con la nobleza y también con los del pueblo, cosa que se demostraría en los años siguientes. Asamblea Nacional. Cuando finalmente los Estados Generales de Francia se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789 y se originaron las disputas respecto al tema de las votaciones, los miembros del tercer estado debieron verificar sus propias credenciales, comenzando a hacerlo el 28 de mayo y finalizando el 17 de junio. Cuando los miembros del tercer estado se declararon como únicos integrantes de la Asamblea Nacional, esta no representaría a la clase pudiente, sino al pueblo en sí. La primera medida de la Asamblea fue votar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si bien invitaron a los miembros del primer y segundo estado a participar de esta asamblea, dejaron en claro sus intenciones de proceder incluso sin esta participación. La monarquía opuesta a la asamblea cerró las salas donde ésta se estaba reuniendo. Los asambleístas se mudaron a un edificio cercano, donde la aristocracia acostumbraba a jugar el juego de la pelota. Ahí en donde procedieron con lo que se conoce como el juramento del juego de la pelota. El 20 de junio de 1789, prometido no separarse hasta tanto diera a Francia una nueva constitución, la mayoría de representantes del clero se unieron a la asamblea al igual que 47 miembros de la nobleza. Ya el 27 de junio los representantes de la monarquía se dieron por vencidos. También por esta fecha, grandes contingentes de tropas militares comenzaron a llegar a París y a Versalles. Los mensajes de apoyo a la asamblea llovieron desde París y otras ciudades. El 9 de julio, la asamblea se nombró a sí misma Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de la Revolución Francesa también podremos encontrar hechos como la pérdida de poder de la Iglesia. La revolución se enfrentó durante con la Iglesia Católica, que pasó a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia para imponer impuestos sobre las cosechas. Se eliminaron también los privilegios del clero y se confiscaron la Iglesia. Bajo el antiguo régimen, la Iglesia era el mayor terrateniente del país. Más tarde se promulgó legislación que convertiría al clero en empleados del Estado. Estos fueron unos años de dura represión para el clero, siendo comunes la presión y masacre de los sacerdotes en toda Francia. El Concordado de 1901
entre la Asamblea y la Iglesia finalizó este proceso y establecieron normas de convivencia que se mantuvieron vigentes hasta el 11 de diciembre de 1905, cuando la Tercera República sentenció en la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado.